Bienvenidos a una sesión nueva. ¿Qué número es? ¿La 31? Extraordinaria. La segunda sesión extraordinaria del Seminario Interinstitucional de Historia Económica, que le pedía a mis colegas organizadores Sandra Kunz y Antonio Ibarra que esta vez fuera en el Instituto Mora en el marco de su 30 aniversario, una conferencia especial para la cual hemos invitado esta tarde a dos distinguidos profesores de dos distinguidas universidades. Nos acompañan hoy el profesor Patrick Manning, profesor de Historia Mundial, World History Professor, del Andrew W. Mellon World History Professor, de la Universidad de Pittsburgh, del Departamento de Historia de la Universidad de Pittsburgh. Y nada más una breve síntesis curricular. Sus campos de investigación son precisamente la historia mundial y la diáspora africana. Ha impartido cursos en historia africana previa a 1800, historia de los imperios mundiales y el África Atlántica. Tiene muchas publicaciones, no dudo, pero me gustaría mencionar la última, que se llama Navigating World History, que es una publicación del año 2003, tiene otra de 2004 que se llama Migration in World History, y tiene otra que se llama World History, Global and Local Interactions, de 2005, aparte, no dudo, de muchas más publicaciones. Su línea principal de investigación actual es la diáspora africana. Nos acompaña también la profesora Alejandra Irigoyen, que ustedes, algunos de ustedes ya conocen. Ella trabaja en la London School of Economics y tiene, tiene múltiples publicaciones. Me acuerdo ahora de un trabajo que hizo con Roberto Smith sobre la desintegración de la economía colonial argentina. Ha trabajado en la Universidad Carlos III, en el College de New Jersey, y ahora está en la London School of Economics. Les doy la bienvenida a los dos. Primeramente, el profesor Manning nos va a hablar precisamente de su línea principal de investigación, Navigating World History, que se los digo, les va a parecer muy interesante. A mí me gustó mucho lo que he leído de sus trabajos. Y luego la profesora Irigoyen nos platicará sobre las posibilidades de investigación de la historia mundial desde América Latina. Les doy la bienvenida y les cedo la palabra al profesor Manning. Thank you very much, Dr. Jauregui. I do want to offer my thanks to Dr. Jauregui and to the Instituto Mora for this invitation to speak here. And I'm very happy to be speaking alongside my good friend and colleague, Dr. Irigoyen. So I will speak today partly on research and also partly on institutional developments in the field of world history. Let me begin with my own introduction to world history. Growing up right at the end of the Second World War and in the post-war era, I had an introduction to global conflict and big global changes. I went on to study history of Africa, focusing especially on colonial economic history in the French colonies of West Africa, and focused, in addition to microeconomic studies in that, also on the public finance of the colonial regime. And then I got interested in longer-term issues and explored the demography of slavery. The area that I was studying, Baida Benin, was one where the number of people sent out from Africa in captivity was quite large.
when I was able to demonstrate that it had caused the population in the region to decline in the 18th and 19th century, and then went on to broader studies of the impact of slavery on African population in the 17th, 18th, 19th century. So that led me into studies of the destinations to which these enslaved people went in the Americas, and to a lesser degree also in the Mediterranean and the Indian Ocean. So from that I was drawn into studies of the African diaspora. And as I was doing this work, so the publications began in the 1980s, this was a time when world history was growing as a field of teaching in my institution and other institutions in the United States. I was interested especially in world history as a research field. I was interested in the broader connections that one can hope to document through historical research, and shared in the feeling growing amongst some of my colleagues that this approach of world history presented an alternative to national history and to area studies history, so that was my own training in African area studies. And I found in doing this work that world history, while a new and expanding field in some sense at that time, is also an old field. That as long as people have been writing history, there were always some who chose to write about the world as a whole. Those thinking of conquering great terrains, or those thinking of religious conquest of much of the world. And so one can trace a thin line of world historical writing over a long period of time. I observed, I wasn't the first to observe, that world history, world historical interpretation becomes important in times of conflict or rapid change. So the end of World War I and the end of World War II were times when there were ample publications on world historical interpretation. And you can trace this back to earlier times as well. So, for instance, Voltaire's world history was written at the time of the Anglo-French Wars of the mid-18th century. World history, as it was written in the time when I was learning it, was mostly elite history, focusing especially on imperial rulers, other prominent figures. And one thing that was clear to me in the way it was written up was that world history left out Latin America, except for brief references to the period of the conquest by the Iberians, and perhaps to a lesser degree some mention of the times of independence movements. The World History Association was formed as an organization of historians in the United States in 1982. So that's a good measure of the time when a growing group of scholars and especially teachers pulled themselves together. And for a time, it appeared that there might be such a thing as a formation of a national school of world history. That is to say that world history appeared to be an issue of particularly American interest at that time. And there were questions about whether it fit into some American experience or American design of world leadership. More
realistically, I think the great global trend of decolonization of the 1950s and 60s and 70s, and the social changes, the rise of major movements against racial discrimination, and to a lesser degree the rise of the women's movement at the same time, had a lot to do with this growing interest in history at the global level. With time, there began to be a greater interest for research rather than just teaching in the field. And I finally, in the 1990s, had an opportunity to lead in the creation of a graduate program in history, which did probably more than had been done before to focus explicitly on research at broad, cross-national, comparative, and integrative approaches to the past. I can say at the same time the field or the discussion in world history had begun to splinter a bit, and there were those who chose to call themselves global historians rather than world historians, or who chose the term transnational history or international history. And it's interesting to explore the reasons for these differences. Each of these terms refers to a discrete group with particular interest for research, though I don't think there have developed any really large differences amongst these differently labeled approaches to large-scale history. Well, someplace in this time I realized that as someone claiming to be a world historian, I had not spent much attention on the global institutions of knowledge, nor had other world historians. That is to say, universities, professional organizations, international congresses, and ultimately the formation of UNESCO as a global organization to oversee, if not direct, scholarship in all the fields. So I'll use that interest as a turning point to begin talking about the institutional developments within the field of world history, and these are institutional developments especially at an international and even global level. So as I said, the World History Association formed itself in 1982 with most all of its members in the United States and some interest in working with scholars in other countries. In the year 2000, the World History Association and the United States affiliate of the International Committee of Historical Sciences, that's the CISH, right? It's the UNESCO affiliated organization of historians. These two US-based organizations approached the CISH and asked that the World History Association be recognized as an affiliate, a World Historical affiliate at the level of the CISH. Now, the CISH is an interesting organization. It was formed in Europe in 1926, and for most of the time until very recently, its meetings were held all in Europe. Its member organizations were overwhelmingly European. So when I first looked at the statistics of this, I found that there were 32 European organizations that were European countries, national units that were affiliated with the International Committee on Historical Sciences. 32 from Europe, 2 from North America, that is to say US and Canada. There were 12 Asian affiliates, 4 Latin American affiliates. You can guess which they would be.
African affiliates. So the organization reflected where historical studies were most heavily concentrated in Europe and North America. When the World History Association approached the CISH to appeal for affiliation as an organization, it was rejected by the CISH because it was unrepresentative, being too much based in the United States. By the way, I should mention, so economic historians are well represented here, right? The International Economic History Association is an affiliate of the CISH, just as the Social History Organization and the Historical Demography Group, and there are also groups in history of French Revolution and of the Renaissance and Reformation. So the CISH has a topical as well as national organization. But the answer was that if world historians wanted to be a part of the CISH, that they would have to do so as a coalition, a federation, some broader-based group that represented people from around the world. So I was amongst those who had to be convinced by that change, and indeed I was convinced, and joined a small group who have some in Europe, some in the U.S., some in Australia, who worked since then to bring this plan into existence. And I had the personal support of a small nonprofit organization, the World History Network, which had a certain amount of funding because of royalties from a publication, a world history publication. In any case, the next narrative that I give you will be the sequential formation of world historical groups in region after region around the world. The European group formed the European Network in Universal and Global History. That was formed in 2001 and 2002, so they were already going to form their organization. And then in 2008, I participated in fact, I suppose, led in the creation of the Asian Association of World Historians. So we had a meeting in Tianjin, China, and a group of 10 scholars from China, Korea, Japan, Singapore, Malaysia, and myself from North America. And this formed a group which had a remarkable success. After that, they held a 2009 conference in Japan with well over 200 people in attendance at the conference, discussing issues in the history of the world generally, but of particular interest in scholars based in Asia and writing about Asia. So with this, the plan was going ahead, and the next meeting took place in Dresden, in Germany, in the summer of 2008, and that was the formation of the Umbrella Group. And it has the worst acronym in existence, perhaps, NOGHWISTO, so in English, Network of Global and World History Organizations. But that's a precise description of what it is. It's a network of global and world history organizations. And that created a structure for regional organizations, or conceivably topical organizations, joining this larger unit, which would then apply for affiliation with the CISH. So I was there at the meeting as a representative from the World History Association. Dr. Irigoyen was there as a representative of what became an organizing committee for Latin America. So the African and Latin American regions had not yet formed organizations. The African organization did go ahead to the next step, and we had a conference in Nigeria in December of 2009 with about 20
little over 20 people in attendance, mostly from the African continent, some from Europe, some from North America, and there formed the African Network in Global History. Because everything in Africa, all organizations have to be bilingual and have hyphenated titles. It's the African Network in Global History, Réseau Africain d'Histoire Mondiale. So there's one of the interesting twists. The French version uses mondial, world history. The English side of it uses global history. So these are the terminological games that we play. And then with that, we began further discussions about a Latin American organizing committee. Then the next and final step on my narrative of these is the meeting in Amsterdam in August of 2010. This was the Congress of the CISH, so it was a big conference, and then within it was the first real conference of NOGWISTO, of the World Historical Federation. And at this we had 20 to 30 delegates, roughly equal numbers from North America, Europe, Africa, Asia, and Latin America, and all staying in the same hotel, almost all staying in the same hotel, and so there were opportunities for each group to meet and for all of them together to work and discuss possible common interests in large-scale history. I'll say that was a very exciting time for me. And so I should spend a little bit of time talking about the field of world history. There's been a distribution of a chapter or so from my 2003 book, which is an overview of the field of world history, an attempt to help with the institutionalization of world history by writing about the historiography, the disciplines, the methods, and means for advanced instruction in world history. I see this large-scale field as a framework and emphasizing connections across space and time and topic and scale, so including small-scale, medium-scale connections to the large-scale history that is the particular attention of world history. I don't see it as being focused on a particular thesis, a particular interpretation. So, for instance, world system analysis, a sociological analysis, especially of the Atlantic world, is a world historical approach, but I see it as one of many topics and many approaches that can be applied within the larger field. So the purpose is locating significant but underexplored connections in the past. Well, it's time for a few more specific examples. Here are quick summaries of some of the early dissertations that were done by my students at Northeastern University. One was a study of 3 anti-colonial figures, Mohandas K. Gandhi, Kwame Nkrumah, Ernesto Che Guevara, in the times of their youth. So what was the youth and the formative experience of these 3 people who were, of course, born roughly 2 decades apart from each other. Another study was an institutional history, a study of global, of social insurance, of programs of health insurance and labor insurance from the time when it began in Germany under Bismarck in the 1880s, with its gradual expansion to all of the world in the late 20th century. One other study in progress that I've heard about recently is a person trained in history of China, but working on Chinese trade across the Pacific. This person became interested especially in the trade of ceramics from China to Mexico and of the growing market in Mexico, and then especially of the competition, the import substitution effort, as it were,
of a group of potters, especially in Puebla. So the Puebla potters in the 18th century especially devoted themselves to producing pottery at a level and of a quality that could compete with the Chinese imports. So world historical work can be rather specific even as it links over long areas, long time periods and wide ranges of space. Whether there are particular interests, particular ways of looking at the history of Latin America or the history of the world as seen from a Latin American standpoint is more for specialists in the area than for myself to suggest. I certainly have become interested in the role of silver in the last 4 or 5 centuries in the world and the particular centrality of Mexico and Peru, Bolivia as the centers of production of a commodity that's really greased the skids of the world economy since the 16th century. One can think of the remarkably large proportion of Latin America in urban areas for a long period of time as a particular topic of comparative interest. One can think of comparisons between the 19th and early 20th century large-scale migrations from overseas into Latin America as compared, for instance, with those in Southeast Asia, where equally large, indeed even larger numbers of people came in as migrants from India and from China, and the questions of the cultural and political, much less the economic changes that took place in those times might be of interest to dig further. What I can say is that with the formation of active groups of world historians in different parts of the world, we can now begin to see how global patterns look from the various different standpoints in the world. So, for instance, as the Asian Association of World Historians got going, they worked. They were strongest in one corner of Asia, in East Asia, with Japan, Korea, and China being their center. But they have worked in drawing into their orbit scholars from Southeast Asia, from South Asia, and from the Arabic-speaking part of West Asia. So their sense of the interplay amongst the different parts of Asia is one of the big world historical questions that they're asking. They're also very interested in the teaching of world history in different Asian countries. And so that organization has asked members in each country to come up with information on how world history is taught in each country. The terminology that is generally used in Asian countries is their own national history is national history, and then world history is the history of every place else. And for that reason, when they're speaking Chinese or Japanese, they don't call it the Asian Association of World Historians because that would sound like foreign history. They use the equivalent of global in their case. Yet another point of activity in world historians in Asia is historians of China thinking of those dynasties as empires comparable to other empires elsewhere in the world, rather than as simply the long trend of unique Chinese governance. The African scholars have focused especially on the issue of colonialism, their experience of colonialism being not as long as that in other parts in the world, but more recent. They also focus a lot on migration, and that can mean the contemporary large-scale migration from Africa and amongst African countries, as well as the earlier slave trade. And they too are interested especially in comparisons of different parts of the continent. Even the European scholars
working in global history are taking a fresh look at things. And many of the recent studies explore questions in empire and overseas connections of European countries, but without being in the position of defending the empires, as was the case in earlier imperial history. So these are the discussions and debates that are taking place increasingly at the global level, layered on top of the discussions that take place within each country. It means more reading. It means more meetings. So this is the question that I would leave as I complete here, is whether involvement in such reading and debate is of interest to scholars who are assembled here, whether it's of interest to scholars more broadly in Latin America and the Caribbean, and finally whether the formation of a global community of historical scholars is something that's worth our effort of development. Thank you very much for the chance to present this. Thank you, Professor Manning. Y ahora le damos la palabra a la doctora Alejandra Irigoyen, amiga de esta casa de hace muchos años y amiga personal. Bueno, hola a los amigos y gracias a los demás que no conozco todavía por venir. Gracias a Luis y a Sandra por la invitación. Yo también voy a hacer, a pesar que nos conocemos de mucho y de hace mucho, yo voy a explicarles aquí un poco por qué estamos los dos. ¿Y qué tengo que ver yo con Global History? Yo empecé mi investigación sobre el imperio y sobre La Plata aquí en México, la primera vez que vine, hace casi 10 años. Y esa investigación me llevó a encontrarme con Patrick Manning, a quien yo no conocía. Y mis trabajos sobre La Plata y el peso mexicano, que algunas veces he presentado aquí, me llevaron a encontrar a una creciente comunidad de historiadores de distintos lugares, con distintos temas, que parecían converger en esto que parece tan difícil de definir, si global, historia mundial, transnacional. Y ahora después voy a hablar un poquito sobre eso. Pero para dejar en claro también un poco también el propósito de este viaje, cuando surgió la necesidad de constituir esa organización global, internacional, mundial, transnacional, no sorprendentemente no había latinoamericanos, no había latinoamericanistas, que los hay un montón, pero no parecía haber visibles alguien que pudiera representar o participar como... Yo tenía la doble ventaja en ese momento, que era latinoamericana y enseñaba historia latinoamericana en Estados Unidos. Y acepté la invitación con una condición, y así quedó claro para todos, Patrick, you surely remember that, porque yo comparto las inquietudes y los intereses, accedí a participar un poco como para contribuir con la cuota y me comprometí a contribuir a la formación de ese grupo eventualmente, que yo entiendo, y esa fue mi condición, debía ser conformado por gente que estaba en América Latina, porque latinoamericanistas hay muchísimos, y latinoamericanistas en América Latina los hay también. Mi idea era que estos fueran visibles y que vinieran, participaran, escucharan. Y en ese espíritu yo invité a Luis a venir a Ámsterdam el año pasado, ¿sí? Y Luis finalmente a último momento no pudo venir, pero vinieron otras personas de Perú, del Caribe, de Argentina, y bueno, se empezó a armar un pequeño grupo que espero persista y prosiga. Como Luis no pudo venir, Luis nos invitó a venir acá. ¿Sabes? Como cuando uno no puede ir a Roma, Luis trae a Roma a Ciudad de México. Y aquí estamos. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, habiendo explicado esto y habiendo abierto la invitación a quienes quieran oír,
a pensar en la posibilidad de juntarse con esos otros latinoamericanistas en Latinoamérica que pudieran llegar a compartir este interés, esta curiosidad epistemológica, metodológica, y por ahí formar parte de esos conciertos, reuniones que se hacen ocasionalmente sin perder ni la identidad, ni el pasaporte, ni la afiliación. Entonces yo les voy a contar acá lo que yo entiendo como historia global y qué fue lo que me llevó a mí a participar de esto. A raíz del apuro con el que yo hago casi todas las cosas, y pido disculpas, el título apareció en inglés, porque era lo primero que le pude pasar a Paola. Y hoy a la mañana lo traduje como esto que está acá, Latinoamérica en el espejo de una historia global, no de la historia global. Y ese es el primer punto que quiero resaltar. Yo empecé a estudiar, como decía, a ver cómo hago para pasar esto. Sí, pero... no. Ah, esto es fantástico. ¿Dónde está la chica que nos ayudó hoy? Sí, pero... ahí bien. Yo decía que empecé a estudiar La Plata en México y empecé a trabajar sobre el imperio y mientras lo hacía, en estos 10 años, me encontré atravesé varias cosas que llamaré metanarrativas, como para ponerle un nombre, una etiqueta, pero las diferentes formas de ver la historia, ¿no? Y en todas ellas Latinoamérica había un problema, ¿no? Desde el iluminismo, la modernización, todo lo que es occidental, el marxismo, la teoría de la dependencia, el estructuralismo, hasta el New Institutional Economics y Rational Choice últimamente, todas son, entiendo, importaciones conceptuales para América Latina. Y siempre está ese problema cuando uno hace historia económica latinoamericana en particular. Y el vicio de todo eso es, a veces más explícito que otras, un marcado eurocentrismo. Esto no es un problema solamente de los latinoamericanos, los latinoamericanistas y los historiadores económicos, también lo ha sido para historiadores culturales y otras disciplinas, que han encontrado otra alternativa en el posmodernismo que es perfectamente válido, pero que apunta probablemente más a una especificidad que a una generalización. Aún así, las revisiones más recientes de este eurocentrismo, desde el libro de André Gunder Frank sobre Reorient, Byrne lo sabe bien, o La Gran Divergencia, terminan siendo no eurocéntricos, pero con un centro en el viejo mundo, y América Latina sigue ausente de esas nuevas metanarrativas. De manera que todos esos grandes marcos de interpretación no me alcanzan, no me parecen a mí que son satisfactorios para entender y para explicar América Latina en cualquier periodo. ¿Qué es historia global?, me dijo Luis, y mucha gente me ha preguntado. Y yo francamente ya he dejado hasta de preocuparme por eso. Yo sé lo que no es. No es una escala, no es la historia universal, no es un modelo, no es el world system, ¿ya? No es un método o una teoría, para mí es una práctica, es una manera de hacer o de pensar historia, es decir, historia de cualquier lugar. Es una historia que no tiene un centro, y al no tener un centro no tiene ni una linearidad, no tiene una teleología, no tiene un final, no tiene una jerarquía y no tiene una causalidad que es necesaria y suficiente. Pero él había dicho, toda historia es historia comparativa, y toda historia comparativa necesariamente es comparativa en el largo plazo. Es una historia en realidad que va contra cualquier etnocentrismo, contra los excepcionalismos, que los hay muchos, una historia que puede ser transmisible, que pueda ser inteligible, que pueda ser entendida por cualquiera. Por cualquiera quiere decir por cualquier persona que no comparta, digamos, el background cultural, histórico y la memoria. Entonces, a mí me parece que una buena definición de historia global es una especie de diversificación de importaciones conceptuales. No una sustitución de importaciones conceptuales, como fue la teoría de la dependencia, o como es cualquiera de estas
cosas que son por ahí más frecuentes en la sociología, estas cosas de combinación sur-sur contra norte-norte, es en realidad una diversificación de importaciones conceptuales. Finalmente, América Latina fue global desde siempre, y probablemente esa es la incomodidad que tiene con estas metanarrativas eurocéntricas, sinocéntricas, como pueden verse ahora. Fue global desde siempre por la historia que ya conocemos, ese encuentro accidental, inesperado, inintencional de civilizaciones diferentes, no sabemos muy bien qué tan distintas, con una organización que era también, de alguna manera, con un alcance global, esta idea de la monarquía hispánica y el universalismo católico, una empresa civilizacional, global, que estaba muy, muy teñida por la experiencia del Al-Ándalus, donde había lugar para la diversidad, y eso es perceptible, rastreable, con diferentes grados, en la historia latinoamericana. El mestizaje y el sincretismo de lenguaje e instituciones, un ejemplo de historia global, una comparación de la hispanización de las Filipinas con la historia colonial latinoamericana es un ejemplo de historia global. Y es una excepción que confirma la regla de la globalidad de lo que fue el imperio español al Nuevo Mundo. Pero además, una cosa dinámica, una cosa que continuó expandiéndose y cambiando a medida que iba transcurriendo el tiempo. Y el ejemplo son las palabras, entre otras cosas. Hay palabras de los idiomas indígenas que pasaron al español y al inglés, como se ve, barbacoa, canoa, o palabras chinas que entraron al español, como pico, o palabras españolas que entraron al japonés, como pan, jabón, botón. Y si estas migraciones de idiomas, de lengua, de palabras, persiste, y ha transcurrido todos estos años, también hay que pensar en migraciones de ideas, de especies, de tecnologías, de conocimientos, de instituciones, de cosmovisiones, de formas de ver el mundo. El mundo, digo, el imperio español, aquel donde no se ponía el sol, es una de las empresas globales, por lo menos, más consistentes en el tiempo. Este colonialismo ibérico que tenía un cuerpo político de diferentes súbditos, acá estoy un poco resumiendo lo que yo entiendo como una encarnación de esta forma de hacer historia latinoamericana en un espejo global, un imperio que se parece mucho a otros imperios, al Mughal, al imperio otomano, a la dinastía Qin en China, con cosas que se le parecen y otras que no. Digamos, no les voy a decir a ustedes cómo es el colonialismo ibérico. Uno de los problemas que tiene la historia latinoamericana antes y después del periodo colonial es el énfasis y el origen nacional de las historiografías y de las investigaciones. Y perdemos de vista, y eso ha dividido la cronología y el campo, y ha puesto la fecha de inicio y de culminación de obras fenomenales de la historiografía. Y no tenemos realmente mucha, a veces, conciencia de por qué elegimos esas fechas. Están dadas, forman parte de un patrón que está aceptado y está dado, y a partir de ahí arrancamos. Ah, no, yo llego hasta 1808, o yo empiezo en 1821, o el 24. Ese es mi periodo. Bueno, finalmente estas naciones no existían. Implotaron de una unidad que se fragmentó y siguió fragmentándose, y todavía parece que eso continúa. Por lo menos llevo todo el siglo XIX. Esa fragmentación territorial que define esas naciones, esas identidades políticas y nacionales en un conflicto civil. Una transformación de súbditos en ciudadanos, con una lógica del conflicto en la definición de estas identidades que son, al revés, excluyentes, pero que tienden hacia la desigualdad, hacia la clasificación. Finalmente, ese nacionalismo del siglo XIX, que es muy interesante y utilizado en la historiografía africana, por ejemplo, es un hijo de la Ilustración. Y esa idea también imprime e informa la idea del pasado, un pasado contra el que se reacciona en esta especie de
herencia ilustrada del cambio con una, digamos, con una unilinearidad necesaria y suficiente, digamos, esa idea del progreso y del futuro. En historia económica eso es evidente. La historia económica profesional empieza con la modernización, la historiografía que aparece en la década de los 50, 60 y en adelante, que apunta a la historia económica, a esta formación de la sociedad civil. Ve el siglo XIX, ese pasado, como el caos, la inestabilidad, el desorden, donde se produce el atraso, donde las desigualdades se exacerban, y no son solamente desigualdades sociales o raciales, sino regionales. De ahí la conflictividad de todo el siglo XIX, de la que México es la especie del estereotipo. Pero eso no cambia la relación que Latinoamérica tiene con el mundo en el siglo XX. El siglo XX es una historia de América, de la relación de amor y odio de América de América Latina con el mundo, que explica la época dorada de países como Argentina, por ejemplo, en un desarrollo completamente contingente y dependiente de lo de afuera, que se termina por algo exógeno, la Gran Depresión, y es tan definitivo, es tan extrema su vulnerabilidad, que América Latina se vuelca para adentro, se separa del mundo, hasta que otra crisis, ahora latinoamericana, la crisis de la deuda, la crisis de los 80, la empuja a Latinoamérica a abrirse de cualquier manera, a reformar mercados y estados, con resultados muy prontamente dramáticos también, ¿no? El fracaso, como lo ven los historiadores económicos, bueno, por lo menos los economistas y los teóricos de la economía, esta especie del fracaso de la democracia y del mercado en América Latina, que deja un aumento fenomenal de la desigualdad y de la pobreza en la década de los 90. Es decir, Latinoamérica siempre ha sido y es global, para bien o para mal. El problema de esto, y aquí creo que hay sí una advocación, es que la historia latinoamericana también es muy mal entendida por los economistas, de afuera y de adentro. La política económica, con esa trayectoria que describí, es en realidad una arena política e ideológica constantemente en disputa y en contestación. Y la gente es la que paga los precios por los errores y las exageraciones y lo que se sabe. En realidad la historia económica latinoamericana, no la historiografía, la historia de la economía latinoamericana es una historia de laboratorios, de recetas que fallaron. Y es interesante porque cuando uno enseña a estudiantes extranjeros que tienen alguna vocación, interés aún personal por América Latina, en algún momento del curso uno percibe que los estudiantes no pueden no pueden admitir o aceptar o ni siquiera entender esta historia del continuo y persistente fracaso latinoamericano. Y esa es la nota que informa la literatura. La literatura aún más reciente, y una literatura no solamente de la historia económica, de la economía, sino también de estudios del desarrollo, que interesantemente, para los historiadores económicos, ahora, como nunca antes, le presta atención explícitamente a la historia. Hay dos artículos muy recientes, uno del Banco Mundial que se llama How and Why Does History Matter for Development Policy, y otro, son working papers, Economic History and Causation. Son artículos de este año. Los economistas, los teóricos de la economía y del desarrollo están volviendo a tratar de ver con otros ojos a la historia, porque hasta ahora los economistas han usado la historia como los empirics, los stylized facts, datos estilizados que se utilizan empíricamente para probar
modelos en realidad organizados con variables instrumentales que están completamente tautológicas, definidas ex ante, y la historia sirve, en vez de explicar, una especie de leapfrogging para atrás, digamos, probar teorías que necesariamente están mal definidas porque utilizan correlaciones o establecen correlaciones que están basadas en datos o incompletos o incorrectos o en una especie de mala especificación de lo que es la historia. Y eso es evidente en el nuevo institucionalismo y en el rational choice de trabajos desde los de Engelman y Sokolow a Shemolo, Johnson y Robinson, que son como el par de artículos más notables, que no solamente están informando la literatura de la historia económica americana, sino de la latinoamericana también, y además, con algo mucho más, en todo caso, crítico, es el aparato erudito con el que se informan y se forman estudiantes de economía y lo que se llaman policy makers, que en el futuro tomarán decisiones sobre política económica y muy probablemente vuelvan a fallar en las recetas que quieran proponer por este problema epistemológico. Yo creo que la historia global tiene algunas virtudes. A ver. Perdón. ¿Qué es la contribución de Latinoamérica? ¿Cómo es Latinoamérica vista, digamos, en el mundo? O cuando uno explica o lee cómo es la historia económica de Latinoamérica. Y allá aquí puse una lista de conceptos o títulos o adjetivos que califican la historia económica latinoamericana: el populismo, la dependencia, la maldición de los recursos naturales, la corrupción, el Estado intervencionista, la economía cerrada, los gobiernos explotadores, las élites buscadoras de rentas, la inseguridad de contratos, en fin, esa constante de problemas que parece que hace que los latinoamericanos parecieran que no son capaces de aprender o de cambiar, pero por otro lado que nos vuelve condenados irremediablemente a fracasar. ¿Qué ha hecho la historiografía por eso? ¿Qué ha hecho la historia por mostrar o por convencer o ilustrar, presentar otra realidad? La historiografía latinoamericana, y esto no solamente en América Latina, en Estados Unidos es un campo enorme, grandísimo. Hay no sé cuántos miles de colleges y institutions, y en todos lados hay algún profesor de América Latina, de historia latinoamericana. Yo creo que en los cuantos años que tengo no he visto nunca, ni en mi país, ni en los que he visitado, tanta inversión y dinero y profesionales y gente haciendo investigación histórica como en estos últimos años. Eso parece no tener demasiado impacto en la visión que tiene el mundo, o por lo menos los otros académicos, de América Latina. Yo creo que eso es una virtud, digamos, es el resultado de una virtud y de un vicio, porque esta historiografía es muy variada, es muy prolífica, es muy sofisticada, es muy especializada, pero muy fragmentada y cada vez más aislada. ¿Es relevante? ¿Importa la historia que hacemos en las decisiones de política y de política económica que los decision makers toman? Todas esas son virtudes y los vicios son estos, que esa historia está completamente desenganchada y desinteresada de otras historiografías y de las ciencias sociales. Está completamente autocontenida, es self-referential, es autorreferencial, y considera, y muy cómodamente, que América Latina es excepcional. Eso a escala continental, pero esto se repite en cada país, y dentro de cada país, en cada región. Cada pueblo, cada historia es única, singular e irrepetible. Volvimos al positivismo del siglo XIX, estos excepcionalismos de los que hablaba hoy. Sin embargo, yo creo que Latinoamérica puede y debería mirarse en un espejo, no solamente para conocer mejor, sino para enseñar lo que es América Latina.
los no latinoamericanistas y los no latinoamericanos usan a América Latina como lo que se llama en inglés un straw man. Y en esta literatura tan prolífica que ha habido desde Estados Unidos, explicando cómo es la historia latinoamericana y de hecho ha capturado el campo profesional, ha sido a mi manera de ver muy eficiente para explicar, presuntamente, a mi manera de ver solamente de una manera tautológica, el excepcionalismo norteamericano. Es una narrativa sobre Estados Unidos, no sobre América Latina. Esa caracterización de América Latina en la literatura que ustedes seguramente conocen, de Ashemlow, Johnson Robinson, Northern Wengas, Engelman and Sokolov y toda. ¿Qué son las comparaciones recíprocas? Bueno, no rechazar una generalización, no huir a la generalización, y asegurarse que el marco general es lo más general posible, que puede involucrar, incorporar un grado de generalidad aceptable. No hay comparaciones basadas en principios, no hay cosas que son por sí excepcionales o únicas, una narración, una percepción, y que finalmente intentan explicar tanto como describir. Con describir no alcanza, porque si uno no comparte el canon es imposible de que eso sea inteligible. Tratar de conseguir generalizaciones adecuadas, provisionales también, pero lo más adecuadas posibles a comparaciones históricas recíprocas. Y esa reciprocidad en la comparación es ver los dos lados como desviaciones, como ver lo que le falta a cada uno, y no tomar uno solo como dado como la norma, ir y volver en la comparación de la esclavitud, en la comparación de la industrialización con el sudeste asiático. Por ejemplo, uno lee la literatura y resulta que la intervención del Estado en el sudeste asiático es buena y la intervención latinoamericana es un problema. El proteccionismo soluciona los problemas del retraso cuando uno lee Gershengorn y estudia Estados Unidos, y estudia Alemania, pero es un problema cuando estudia Latinoamérica. Y así sucesivamente, son paquetes ideológicos que informan comparaciones que se aceptan por principio como la norma. Esto no es nuevo, hay mucha gente que lo ha hecho sin invocar que esto es historia global. Acá hay 4 títulos de los que yo conozco que son ejemplos de esa historia global, de cómo se hace esta historia de comparaciones recíprocas. Ese libro de Thomas, sobre cómo la transformación de la idea de la magia en la religión en diferentes contextos. El trabajo de Fenoaltea, que trata de entender la esclavitud en el mundo europeo a partir de la esclavitud en África. El libro Prominence sobre la gran divergencia, que es un poco el gatillo de toda esta renovación. Un libro de Joseph Nicori, que es contemporáneo, que explica, trata de introducir la incorporación, la contribución de África a la revolución industrial. En el sentido no habitual del imperialismo y sino cómo las demandas de textiles en África de los mercaderes de esclavos de alguna manera informan las pautas de diseño de la manufactura textil en Inglaterra, para dar unos nombres. ¿Y esto qué tiene que ver con la historia económica? ¿Qué puede contribuir a la historia económica? Bueno, a mí se me ocurrió acá hacer una lista de temas, tópicos, de problemas que podrían ser abordados con esta práctica de comparaciones recíprocas y que yo creo que van a mejorar la calidad y la comprensión y hasta la percepción del que la lee de la historia económica que hacemos. La historia económica es la combinación de estas instituciones y la geografía, o la política y lo que es dado, y la naturaleza, o los factores de producción. Hay problemas como la determinación del crecimiento y la determinación de la desigualdad que tienen que ver con la distinta combinación de estas cosas. Hoy hablaba Patrick de la cuestión de los imperios. Bueno, los imperios son un catálogo de temas, según está haciendo historia colonial, para mirar problemas, temas comparables, cómo se han resuelto en otro lugar, cuál es el origen de algunas instituciones, cuál es el alcance, cuáles son las reacciones, las resistencias, y así, por ejemplo,
comparando imperios. Pensando en el trabajo de Daniela, digamos, ¿cuál es el papel de los derechos de propiedad, las instituciones del trabajo, las relaciones de producción, el gobierno, el papel de la religión, la economía moral, la constitución de su Estado-nación, bueno, lo de la industrialización, pensando en Sandra, digamos, cuando yo tengo que enseñarla, es genial. Mis estudiantes responden una pregunta sobre la industrialización latinoamericana y el gobierno y el Estado es el demonio. Y agarran y explican la industrialización en el este asiático y el Estado es lo que lo permite. Y se contradicen en dos preguntas y la única forma de que eso deje de pasar es cambiar toda la panoplia ideológica con la que se ven las cosas. No hablemos de una historia comparativa de la esclavitud o las trayectorias coloniales, precoloniales y poscoloniales, por ejemplo, una comparación con África. Concretamente, una historia, una práctica de la historia que no tenga un centro, que conciba múltiples narrativas, que esté en permanente debate, que tenga debates internos y que no se muera por eso, que tenga lugar para la diversidad y para la variedad, que reconozca lo específico sin inhabilitar la comparación. No, yo eso no lo miro porque mi trabajo termina acá. Y me desengancho y me desintereso de los otros. Y distinguir entre los excepcionalismos, acá estoy citando a Patrick Maren, cuando hizo esta invocación para la historia en África. Hacer que las conclusiones del trabajo de uno sean accesibles a los demás, a las comparaciones, y animarse a hacer una síntesis, aunque sea provisional, conceptual. No necesariamente ex ante o informada por un principio, por una causal, por un modelo, por una norma, por lo que tiene que ser. Esas son las virtudes que hacer historia de una manera global, esta práctica que yo defino, es lo que permite estas comparaciones a largo plazo, que revisa los denominadores comunes. ¿Estamos hablando todos de lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de las comunidades de indios en América Latina en el siglo XIX? ¿Es la esclavitud lo mismo en Brasil que en Cuba, que en Puerto Rico y que en el sudeste y que en el sur de Estados Unidos? El trabajo coaccionado. Y así cada cosa. ¿Estamos verdaderamente hablando de lo mismo? Y esta forma de revisar y de cuestionar denominadores comunes que son aceptados sin demasiada crítica involucra las cronologías, las causalidades, los conceptos, buscar conexiones, cómo se transmiten cómo se transmiten las acciones y las reacciones, descentrar la historia. Verdaderamente no sabemos qué va a pasar mañana, y no pensar que el futuro nos espera de ninguna manera, ni para bien ni para mal. No hay trayectorias lineares. Piensen ustedes en la historiografía de hace 40, 50 años, que trataba de buscar por qué algunos países eran ricos y otros eran pobres, y ahora tenemos que ver qué pasa con el empobrecimiento de Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra ya se dejó de preocupar por su declinación. Ahora le toca a Estados Unidos ver si está declinando respecto de China o no. ¿Es la historia cíclica? ¿Es recurrente? Yo digo, para la práctica del historiador, ¿verdaderamente importa eso? Pero por lo menos si uno lo piensa, puedo evitar caer por principio, conformar con una de esas normas. Tratar de conseguir una historia que sea multidisciplinaria o interdisciplinaria, que sea transmisible y que permita entender lo que cambia, porque esa, al menos para mí, es mi definición de la historia. No lo que persiste, sino lo que cambia y cómo cambia y por qué cambia. Y yo he encontrado que leyendo otras historiografías, tratando de aprender cómo son cosas comparables o diferentes en otros contextos históricos, epistemológicos y geográficos, pues me ha permitido a mí personalmente, yo creo, hacer mejor el trabajo que yo quería hacer. Y es una aventura intelectual, no es un modelo, una teoría, una receta, pero yo creo que es una muy disfrutable y que tiene beneficios muy evidentes y muy pronto para uno individualmente y colectivamente como una práctica de la disciplina. Eso es lo que yo llamo hacer historia global. Nada más.